un agradecimiento al profesor Juan Carlos Yepes, miembro del Consejo Nacional de Educación Superior, por quien sabemos de cuya intermediación ha dependido que este espacio, después de mucha discusión y de presionar y de pelear porque se hubiera producido, se producido. La ponencia que yo he traído es una presentación, si no aparece no hay problema, que yo he titulado sobre la educación superior no hay acuerdo. Quiero partir voy a referirme entonces de la página 34 del documento Acuerdo por lo Superior en adelante. Quiero partir de tres premisas fundamentales. La primera es que no es la educación superior, como no es ninguno de los temas sociales, la sociedad civil habermasiana en la que todos estamos absolutamente de acuerdo y no hay ninguna contradicción. Aquí lo que hay es discusión, aquí lo que hay es lucha de opiniones y por tanto el acuerdo entendido como un pacto entre los diferentes no existe. Lo que sí hay es un acuerdo por lo superior, es decir, un acuerdo entre quienes siempre han estado de acuerdo sobre cómo conducir la política educativa en el país. Un acuerdo de la visión que presentó, por ejemplo, la fallida reforma a la Ley 30 de 1992. La segunda premisa que quiero plantear es que efectivamente el Ministerio de Educación Nacional viene aplicando una política que es muy complicada sobre este acuerdo por lo superior, y es la de machacar una y otra vez que este es un acuerdo, y no por mucho que se diga, eso se convierte automáticamente en una verdad, porque efectivamente este acuerdo no ha contado con ni ha nacido de los intereses de la comunidad universitaria, sino que es un insumo más en el debate por la educación superior. Y lo tercero es que evidentemente aquí alguna de las dos posiciones está faltando, si no parcialmente, totalmente la verdad. O quienes decimos que esto no es un acuerdo, que es la posición que vas a sustentar, o quienes dicen que sí lo es. Y efectivamente, gracias. Esos son los tres bloques de exposición que quiero recorrer. Por favor, la siguiente diapositiva. Y es como llegó la educación superior a posicionarse en la agenda del país, que es la primera cosa que dice el CESO y que dice que ha remarcado el Ministerio, se lo debemos al gobierno nacional, lo cual es absolutamente cierto. La reforma que presentó en el año 2011 el gobierno fue tan absolutamente mala, inconsulta, perversa para los intereses de la universidad, que hizo que el más gigantesco movimiento y movilización de estudiantes, profesores y docentes en este país se produciese, y eso condujo al fracaso de la reforma de la educación de 2011. De ahí, de la movilización de estudiantes contra esa nefasta reforma de la Ley 30 del 92, presentada en el año 2011, fue que el tema de la educación superior se posicionó en la agenda del país, y no fue gracias ni a las dádivas, ni a los regalos, ni a las buenas intenciones del gobierno nacional de Juan Manuel Santos, que cuando retiró la reforma muy claramente dijo que era que no le gustara el ánimo de lucro, o que no le gustara la universidad, las universidades mixtas o las áreas público-privadas que el estudiantado estaba cuestionando, sino que no había ambiente político. Yo por lo menos creo que Santos no ha cambiado de opinión y se mantiene en su posición de reformar desde una perspectiva neoliberal la educación superior. Fue la movilización intestamental en la que tumbó la reforma y logró el retiro del proyecto de ley 112 en el año 2011. Y desde ahí que surge la política pública, de esa fallida reforma es que surge la política pública de educación superior y el esfuerzo de sectores como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil por construir una reforma de educación superior sin ánimo de lucro, sin neoliberalismo y que concentre o condense la idea de una educación como derecho. La MANE fue la que tumbó la reforma, no era el Espíritu Santo, no era una fuerza sobrenatural la que coordinaba a los estudiantes de la MANE. Coordinaban a los estudiantes de la MANE los voceros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. El millón de estudiantes que estaban en la calle estaban dirigidos, aglutinados, organizados en un espacio que se llamaba Mesa Amplia Nacional Estudiantil. No era un ente sobrenatural que los convocaba, era la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. La MANE fue la que tumbó la reforma con sus movilizaciones. No obstante, como era en el gobierno nacional negocia con todo el mundo, menos con quien tumba la reforma, como lo hizo en el pasado paro campesino, por ejemplo. Sentados en la mesa todos, menos los que estaban en las carreteras bloqueando. Justamente sucedió lo mismo aquí. La MANE tumbó la reforma, la MANE habló con el gobierno, intentó hacerlo el 7 de abril del 2012, pero el gobierno no quiso hablar con la MANE y se la jugó por deslegitimar y aislar a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. El pecado que le carga a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil es que sus voceros tienen posiciones políticas contra los tratados de libre comercio. Es que hay estudiantes en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que cuestionamos la idea de nación que en este país está implementando. Ese es el gran pecado por el que el Ministerio de Educación Nacional ha salido a acusar a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, pero no es un pecado que Gina Parodi, la ministra de Educación Nacional, renuncie al SENA para participar en la reelección de Juan Manuel Santos. ¿Cuál es la participación que obtiene el estudiantado en medio de este acuerdo? Yo voy a decir 5 mentiras o 5 faltas graves a la verdad que en ese, aparte del acuerdo superior, están planteados. Lo primero,
es que la metodología fue definida por el MEN. No existe un diálogo ni un acuerdo cuando yo usted le impongo las condiciones del diálogo. El 7 de abril del año 2012, de lo que existe acta, en la página diálogo por la educación superior.edu.co, queda claramente expresado. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil, por iniciativa de los 25 voceros de la MANE, se reúne con el Ministerio. Le plantea al Ministerio la necesidad de llegar a un acuerdo sobre una metodología, a lo que el Ministerio responde que no, que ellos van con la metodología que ellos consideran pertinente y necesaria. Son ellos quienes definen la metodología. No hay un diálogo entre diferentes cuando la metodología la define el Gobierno Nacional. Lo segundo, que nos mandaron unas cartas a los voceros nacionales de la MANE para que participáramos en los diálogos por la educación superior. Las invitaciones de las dos cartas que yo conozco que están en nuestro poder, lo que dicen es que efectivamente subamos nuestro documento a una página de internet, porque ese parece para el Ministerio la mejor forma de participar. Y el colmo entre los colmos, que el Ministerio de Educación Nacional leyó los pronunciamientos en redes sociales de la MANE e hizo seguimiento al Twitter de la MANE, como si fuera reemplazable la participación y la discusión democrática por leer unos tweets y leer unos pronunciamientos en redes sociales. Existen unos diálogos regionales de educación superior que bien pueden llamarse monólogos, donde el Gobierno Nacional habló y la comunidad tuvo 5 minutos para hablar. Y por supuesto, hay que decirlo, que participaron estudiantes de la MANE convocados en eventos convocados por el CESU. La representante estudiantil Giovanna Pacateque, miembro del Consejo Nacional de Educación Superior, participó en el evento en el que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil aprobó la exposición de motivos. Faltaríamos en manera grave la verdad si dijéramos que eso significa que el Consejo Nacional de Educación Superior está legitimando y hablando de nuestra propuesta. Es una astucia con la que pretende ganarse el debate y creemos que de esa manera no es. Aquí lo que he planteado son dos caminos básicos para la educación superior. O es la senda del neoliberalismo en la que existe esta política pública, de los créditos, de las cosas concursables, de las empresas público-privadas, de los campus en ruinas. Hace 2 días se cayó el techo de la Universidad Nacional y la ministra de Educación Nacional no quiso ir porque estaba haciendo ejercicio del Consejo Superior. O el camino de la educación como derecho, una educación gratuita, de calidad, al servicio de los auténticos intereses de la nación. Esa es la propuesta que presenta la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y que de ningún modo se ve recogida en esta propuesta. Yo lanzo dos aclaraciones, 3 cosas finales que quiero decir muy puntualmente. Lo primero, yo quiero solicitar formalmente que se retire el nombre de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil de la propuesta de política pública, considero que esa no fue construida por nosotros. Lo segundo, lanzo un reto al Gobierno Nacional, público y directo. Si la política pública es tan democrática, si fue tan construida con todos, entonces juguémosla como dice Juan Carlos Tedesco, porque no todo puede ser Yamil Sali del Banco Mundial, hablar de un plebiscito en el que la comunidad universitaria sea la que refrende lo contenido en este acuerdo. Si es tan democrático, ustedes ganan y aquí se demuestra que muchas gracias.